Primero de todo, muchísimas gracias al equipo entero de Motion Academy y Parkour Valencia. No sé si son los mismos, pero muchas gracias a ambos por el grandioso trabajo que han hecho con estas ponencias. A todos los ponentes, por supuesto, pero no quiero alargar esto mucho. Y por sobre todo por la iniciativa, porque muchas veces lo que falta para crear esto es el paso, ¿vale? Entonces, muchas veces se queda, tío, vas con tus amigos, molaría hacer unas clases de parkour, molaría hacer esto, y se queda en el aire. Entonces, muchísimas gracias por dar el paso, y sin más voy a empezar, que me toca el último ponente y seguro que estamos todos cansados, así que voy a intentar que no sea muy pesado. Pues nada, soy fisioterapeuta desde 2008, hago parkour desde 2007 y inicié esta plataforma de conocimiento, más bien una plataforma de investigación desde 2018 que la llevo. Y mi ponencia de hoy va a ser esta, ¿vale? Las lesiones en el parkour, algo que siempre nos preocupa y siempre estamos preguntando por redes sociales a todo el mundo, ¿vale? En plan, me he lesionado, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Bueno, sin más, todos sabemos que el parkour está compuesto por dos elementos imprescindibles. Vale, aquí que tengo un pequeño guión de lo que vamos a hablar, una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre el futuro del parkour. En tercer lugar, vamos a hablar de las fuentes de información que tenemos actuales para poder consultar sobre nuestras lesiones. Luego voy a hablar de casos prácticos que como fisioterapeuta he tratado y de evidencia científica que hay en la literatura científica. Luego vamos a hablar también en el punto 5 de las características de las lesiones del parkour, que esto os interesa bastante. Y en el punto 6, ¿qué hacemos ya para lo más interesante de todo, creo yo? Para curarlas o evitarlas, ¿vale? Vamos con el primer punto. Y ahora sí, que me he liado. Todos sabemos que el parkour está compuesto por dos elementos imprescindibles, ¿vale? Si lo resumimos todo, el parkour necesita tanto mente como físico, ¿vale? Sin una de las dos no se puede hacer parkour, ¿vale? Es imprescindible que las dos. Y las dos, ese más que tenemos ahí, es importantísimo porque no se pueden separar, ¿vale? No se pueden separar estas cosas. Yo en especial me voy a dedicar yo me dedico a la parte física, en concreto a la medicina, ¿vale? Entonces, y la ponencia sobre todo va a tratar sobre eso. El sistema el sistema musculoesquelético es un sistema del cuerpo que usamos para movernos y es el que más prevalencia tiene de sufrir lesiones, ¿vale? Está, aparte de huesos y músculos, mirar todos los componentes que tiene y aquí incluso me faltaría alguno, ¿vale? Entonces, cosas como los nervios tampoco a veces los tenemos en cuenta, pero también forman parte de lo mismo, del sistema musculoesquelético. Al ser una disciplina joven, que todavía necesita más fundamentos, yo doy gracias a todo lo que estamos aprendiendo aquí en estas jornadas, pero esto al ser una disciplina joven puede hacer que suframos, por la falta de desconocimiento, para evitar lesiones, suframos más de la cuenta, ¿vale? A menudo me encuentro con bastantes practicantes de distintos grupos o redes sociales que están, lo que he dicho antes, desconcertados y gracias a las redes sociales contactan con su amigo más cercano o ven a un fisio por ahí en internet o a un médico o a alguien que tiene 10.000 visitas. Oye, ¿qué puedo hacer con mi esguince? Oye, ¿qué tal? Es normal porque están angustiados y está en juego su práctica que tanto les gusta. Pero esto a veces, las búsquedas en internet, a veces, no, la mayoría de las veces no son muy buenas para solucionar tu problema. Siempre es recomendable acudir a un profesional. Y como no son una buena solución, lo que nos hacen es llenarnos de dudas, de frustraciones y de pensamientos negativos que van a hacer que evitemos aún más o obstaculicemos aún más nuestra rehabilitación. ¿Vale? Eso en cuanto a la población, ¿vale? Si en la población que practica parkour. Luego, en la población de la medicina, ¿vale? Es un área totalmente virgen
el parkour y que todavía no hay información fiable al respecto para abordar con éxito y eficiencia estas lesiones. Porque actualmente muchos sanitarios intentan tratar las lesiones de parkour conforme pueden, con resultados bastante dispares. O incluso no llegan a ayudar al practicante a resolver su lesión o sus síntomas. Incluso el paciente se puede ir con los mismos síntomas que tenía, que no es raro, ¿eh? No es raro. Así que el tracer puede sufrir lesiones que no tienen información fiable o de confianza para curarlas bien. Entonces, claro, pintando este panorama es algo bastante negro. O sea, yo tengo una lesión y no sé cómo curarla, porque como es algo típico específico del parkour, no sé cómo curarla. Entonces, esto lo único que va a hacer es llenar de incertidumbre a la gente, incluso que gente se frustre con el parkour y se lo termine dejando, cuando a lo mejor no podía haberlo evitado. Esto lo digo, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí sí que me ha pasado. Yo he conocido gente que por lesiones se ha dejado el parkour, ¿vale? Entonces, esta falta de información hace que sea un deporte una disciplina todavía incierta. Y si vamos a ponerle una solución a ello. Entonces, estamos en un contexto adecuado, como he explicado en el punto 2, para ello. Yo, por mi parte, mi trabajo es enfocarme en eso, ¿vale? Pero, ¿y ahora mismo en el presente? Hemos hablado del pasado y lo que puede indicarnos el futuro, pero ¿y ahora mismo en el presente? ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Qué información tenemos actualmente? ¿Vale? Vale, esta gráfica ya la he compartido alguna vez, me gusta bastante. No es una gráfica de evidencia científica como me gustaría a mí, es una gráfica de la evidencia de una persona de a pie. Me explico. En lo más alto está lo que tiene una evidencia más fuerte para esa persona y en lo más bajo lo que menos, ¿vale? Lo primero y más claro que tiene una persona cuando se va a curar o tratar una lesión, sabe qué es lo que le funciona. Si no, va a ir al vecino. Oye, ¿a ti qué te funciona? ¿Vale? Si no, va a buscar por redes sociales o un libro, aunque esto ya es muy raro a día de hoy, y va a buscar información, pero va a buscarla buscando sobre su motivo de búsqueda. No va a contrastar si esa información es fiable o no. O sea, que puede ser alguien con cualquiera que esté dando su opinión o que haya leído en 3 foros y esté explicando todo eso, ¿vale? Y conforme vamos bajando la pirámide, vamos viendo más cosas graciosas, ¿vale? Porque esta es la pirámide que no hay que seguir, ¿vale? Pero lo importante de esto, ¿vale? Solo quería hacer un pequeño hincapié con eso, ¿vale? Porque lo importante va a ser la información que tenemos actualmente disponible. Para explicarme mejor, voy a dividir la información en 2 tipos de información. La información empírica, que quiere decir la que está basada en experiencias, ¿vale? Es todo aquello que se obtiene a partir de la interacción con el mundo, también conocido como conocimiento popular, perdón. Y luego está la información científica, que es aquella que está basada en hechos comprobados, ¿vale? Normalmente con un método estructurado y científico, ¿vale? De él se pueden sacar datos que sabemos que con seguridad, que si seguimos los mismos pasos vamos a obtener el mismo resultado. Este es el auténtico beneficio de hacer investigaciones y, por ejemplo, la ponencia de Héctor ha puesto mucha información científica al respecto, ¿vale? No es solo una experiencia que me ha pasado una vez y que a lo mejor no me vuelve a pasar o que a la otra persona o mi amigo no le puede pasar. En cambio, una información científica sabemos que siempre 2 más 2 van a ser 4, ¿vale? Es un ejemplo muy simple, pero es para que se entienda. Vale, esto es importante porque ahora vamos a clasificar la información que tenemos actualmente. Voy a hablar primero de la información empírica.
La primera información empírica es los vídeos de las redes sociales, tanto YouTube como Instagram. ¿Quién no busca en Internet tutoriales de parkour, cómo curarme una lesión, etcétera? Luego también está el boca a boca, ¿vale? Voy a preguntarle a un amigo, voy a preguntarle a mi tío que es médico, voy a preguntarle a mi sobrino que alguna vez ha ido al médico y le ha contado cómo curarse ese esguince, ¿vale? Ensayo y error. Este tipo de información la obtenemos, desgraciadamente, a base de prueba y error, ¿vale? Pero también es un tipo de información, ¿vale? No somos lerdos, o sea que nosotros mismos podemos crear nuestra propia información empírica, pero sigue siendo información. Si yo sé que me tuerzo un tobillo con un salto de precisión, sé que me lo he hecho con eso y que a la próxima tendré que llevar cuidado con ese salto de precisión. Opiniones, ya aquí pasamos a opiniones que pueden o no estar basadas en información fundamentada, pero no dejan de ser opiniones. Experiencias de amigos, puede ser básicamente lo mismo. Pues a mí me pasó, yo estaba haciendo una lanzada y me pasó esto, ¿vale? También es información. Experiencia de gente que lleva más años entrenando parkour, por ejemplo, nos pueden ayudar a darnos información sobre cómo prevenir lesiones, que yo creo que eso ha ayudado bastante para reducir el índice de lesiones desde que empezó hasta ahora. También podemos ver vídeos de famosos en internet o que nos digan consejos, que los hay. También hay páginas interesantes que comulgan con blogs narrativos que intentan poner información fiable. Y por último, un poquito más proyectos de información empírica un poco más elaborados son los documentales, que pueden o no estar basados en evidencia sólida, ¿vale? Porque un documental nos deja de ser un proyecto narrativo, siempre intenta reflejar la realidad, pero hay que saber si están o no basados en algo, ¿vale? Entonces, mirar todos los tipos de información que tenemos actualmente en la información empírica, en la basada en la experiencia. ¿Qué información tenemos científica con el método científico? Pues básicamente actualmente solo tenemos dos, ¿vale? Y ambos son estudios científicos. Uno son los casos clínicos, que no es más que la descripción al detalle de un caso, no es nada más que eso, y la prevalencia de lesiones, que es el análisis y el estudio de cuánto se sufren las lesiones y sus características, ¿vale? Y mirar aquí, ¿qué falta? Tenemos un gran agujero, un gran vacío de información. Mirar cuánta información tenemos basada en la experiencia y mirar cuánta información tenemos basada en la ciencia, en los datos fiables y sólidos que sabemos que se van a reproducir siempre sí o sí, que es lo que trata de buscar la ciencia, ¿vale? Alternativas hay algunos que se han dado cuenta de este vacío, ¿vale? Y muy pocos están haciendo cosas al respecto, ¿vale? Uno de ellos esta ponencia mismo y toda mi plataforma de parkour, ¿vale? Parkour Fisio. Luego, por otro lado, el enorme trabajo que ha hecho Roberto Miranda con Episteme Parkour es también un trabajazo increíble. Y tenemos ahí muchísimos artículos en base científica con información sólida para poder consultar. Y hasta la fecha conozco poco más, ¿vale? Sí que tenemos otros tipos de información que no llegan a ser científicas al 100%, pero sí que me gustaría meterlos aquí, en este apartado, porque sí que tratan de basar toda su información, tanto Parkour como Parkour Teamwork, tratan de basar toda su información en datos lo más veraz posibles, ¿vale? Por otro lado, voy a hacer un hincapié. Aquí tenemos esta imagen de la página de Episteme Parkour. Vemos que ha conseguido un grandioso trabajo de 80 publicaciones. Vale, pero con esta diapositiva lo que quiero daros a cuestionaros es,
¿Veis diferencia entre los distintos campos de estudio? ¿Vale? Obviamente vemos que aquí en sociología y en educación hay mucha más carga de investigación que en el resto de investigaciones, ¿vale? Entonces, aquí sigue habiendo un vacío. Aquí está creciendo muy propiciamente, tenemos mucho apoyo en la educación y en la sociología del parkour, pero aquí hay mucho vacío todavía, hay falta de información científica. De hecho, ¿dónde está la medicina? Ahí ni siquiera está la medicina. Y otras disciplinas que incluso no recuerdo ahora mismo. O sea, esto no quiero decir nada sobre episteme parkour, todo lo contrario. Esto es de la comunidad. Esta responsabilidad es de la comunidad y no solo de una persona. ¿Vale? El que hayan 29 estudios de educación es porque 29 personas se han dedicado, se han esforzado por hacerlo, ¿vale? Entonces, y todos estos vacíos hay que rellenarlos. Y somos nosotros y no otros los que tienen que hacerlo, ¿vale? Obviamente lo estoy diciendo por todo aquel que gracias a esta ponencia y a todas estas jornadas les motive a dar este paso, ¿vale? Porque a veces lo que falta es el paso, nada más. Vale, sobre la medicina, en español, solo tenemos estos dos artículos. El primero es un estudio de caso, ¿vale? Que es sobre una lesión renal. Y el segundo es el estudio que yo publiqué en enero de 2020 sobre la epidemiología de las lesiones en el parkour. No tenemos nada más en español, ¿vale? Vuelvo aquí un momento porque esto también representa la carga científica a nivel mundial, ¿vale? Yo he estado investigando el resto de bases de datos y pasa lo mismo en sociología y en educación, y quizá un poco más en educación, en deportes, sí que hay más carga lectiva, pero en el resto no. Y en medicina tampoco, o sea que este esquema español no sirve para todo el mundo, ¿vale? Volviendo a esto, quiero recordar, a ver. Ah, vale, sí. Mira, no, con todo esto quiero mostraros la realidad, ¿vale? No os equivoquéis, ¿vale? No estoy diciendo que estemos mal, ¿vale? Estamos, como he dicho antes, en un contexto apropiado, ¿vale? Y este es un buen momento para que llenar este vacío que tenemos aquí, lo llenemos. Ahora están surgiendo las cosas en España y ahora es cuando tenemos la base sólida para poder lanzarnos, para poder empezar con ese salto y llegar a donde queremos llegar. Hace 10 años esto hubiera sido imposible, porque apenas teníamos solo esta columna de información científica, estaba vacía, y hace 10 años podríamos tener perfectamente 4 cosas de información empírica de que he listado aquí, ¿vale? Voy a hablar entonces de los casos prácticos, ¿vale? Que creo que os interesa bastante, y luego hablaré de las prevalencias de las lesiones en el punto 5, ¿vale? Que son las dos evidencias científicas que tenemos hasta ahora, ¿vale? Vale, esta pirámide es distinta a la anterior, esta se llama la pirámide de la evidencia científica. Esta pirámide es un rollo, ¿vale? Pero os la quiero enseñar porque quiero que sepáis en qué situación estamos, ¿vale? Los estudios de casos son mucho más válidos que las opiniones de los expertos, pero están en la parte más baja de la pirámide. O sea, que esta es la evidencia que tenemos en medicina sobre el parkour. Mirar todo lo que nos queda por escalar. O sea, que hay mucho por delante aún que trabajar. Vale. Rosen y Stephenson pues, hicieron un estudio en Estados Unidos sobre todas las lesiones, sobre las lesiones de parkour que llegaron a todos los hospitales de Estados Unidos. Un gran trabajazo también. Luego, si queréis algún estudio, me lo mandáis por privado y lo pedís por privado y os lo paso. ¿Vale? Y aquí observamos que clasificó aquí todos los artículos, todos estos son artículos artículos científicos de lesiones de parkour. Cada una lesión de parkour, ¿vale? Edad del paciente, el evento que lo sucedió, en este caso fue el aterrizaje, la mayor causa de lesión.
El diagnóstico, fracturas y luxaciones, que es aquí, dislocación, la parte del cuerpo que se dañaron y el país donde estaba, ¿vale? Por otro lado, otros estudios de casos, aquí tenemos una lesión del escafoides, un hueso que al final quedó así, ¿vale? Esta lesión, por parte de Carmal y compañía, que vamos a ir un poquito rápido porque si ya me pasa de tiempo. Vale, aquí tenemos otra lesión este nombre me va a costar, ¿eh? Darmsaktu y Khan en 2017. Y otra lesión de Swart y compañía, que quería poneros una crónica, ¿vale? Esta fue una fractura de escafoides, esta fue una fractura abulsión del hueso de la tibia. Esto puede pasar, es el peor de los casos, por ejemplo, para la gente que tenga Osgood-Scharter, es una patología que se nos hace de adolescentes, que tenemos un bulto aquí en la rodilla, dos bultos, el de la rótula y el de abajo. Y este es un síndrome compartimental que suele ser el peor de los casos cuando tenemos periostitis tibial, ¿vale? Pero todo esto son casos aislados, ¿vale? Todas estas cosas nos pueden pasar, pero no nos pasan a todo el mundo. Tampoco quiero asustar aquí a nadie. Y tampoco quiero asustar aquí a nadie con que sí que hay casos reportados científicamente sobre muertes en el parkour, ¿vale? El artículo de Buck y Nike fue uno de ellos. Y por otro lado voy a hablaros también muy rápidamente, porque no es lo que interesa, o puede que sí, sobre pacientes que he tratado yo. Por ejemplo, un esguince de tobillos en una persona de 15 años que hizo un salto de precisión, una dorsiflexión de tobillo, que el pie se va hacia arriba, le llaman sevillana aquí en España, también en un salto de precisión. Luego una contusión ósea de la mano con un paciente de 17 años al recepcionar mal un brazo y caer de espaldas. Síndrome rotuliano, 19 años, por sobrecarga de muchos gatos precisiones, ¿vale? Seguramente una mala gestión del entrenamiento. Periostitis, por lo mismo, sobrecarga de posiblemente una mala gestión del entrenamiento. Luxaciones de hombro también pueden pasar, ¿vale? 26 años por una sobrecarga de técnicas de balanceo. Y contusión de rodillas, de las dos rodillas, en un golpe directo de gato precisión, ¿vale? Esto ya lo conocemos, seguro que muchos lo conocemos, ¿vale? Estos son los casos más recientes que he estado tratando últimamente. Y sin más, vamos a pasar a el punto de las características de las lesiones, ¿vale? Perdonad si me he alargado mucho, pero no me ha salido como me esperaba, cosas del directo. Vale, para hablar de las características de las lesiones voy a usar mi estudio de enero, ¿vale? Que publiqué en enero del año pasado, ya que en base en él hice una revisión de toda la literatura de lesiones en el parkour hasta la fecha. Y los datos míos, tanto los del resto de los estudios científicos, es bastante similar, ¿vale? Este estudio es un estudio transversal, quiere decir que solo nos fijamos en un momento del tiempo, no seguimos a los pacientes en el tiempo ni nada por el estilo. Y mirad que todavía estamos en la base de, aun siendo el estudio de mayor calidad a nivel científico en cuanto a medicina del parkour, sigue estando en la base. O sea que nos falta mucho por escalar todavía. Vale, sin insistir más en eso, os diré que el 70% de los traceus que practican y traceuses que practican parkour regularmente sufren lesiones, con una media de 1,29 lesiones por practicante al año, ¿vale? Luego, en esta gráfica de aquí, tenemos las lesiones según la cantidad de lesiones que sufrieron los practicantes durante un año. Lo más lógico era que tuvieran 0 o una lesión solamente, que al final se obtuvimos esos resultados en el estudio. Y el resto, cuantas más lesiones tuvieras en el mismo año, pues fuera decreciendo. Pero no podemos ignorar que habían traceus o practicantes que
también sufrieron 2 o incluso 3 lesiones durante un año, ¿vale? Y no solo sufrieron una, sufrieron bastante. Incluso había gente que sufrió 5 lesiones el mismo año. Estoy hablando de lesiones, no de recaídas, ¿vale? Una recaída no se cuenta porque sigue siendo la misma lesión, ¿vale? ¿Cuándo se producen las lesiones? Esta pregunta también la analicé en mi estudio. No os fijéis en los extremos porque hay un sesgo, un error, seguramente hay un error de registro de lesiones, hacer las entrevistas porque vino poca gente, etcétera. Pero si observamos, vemos que se mantiene más o menos constante, ¿vale? Salvo en agosto, que sí que es verdad que pega una bajada fuerte, pero seguramente fuera porque es periodo vacacional. Pero lo que quiero resaltar aquí, que como es una actividad que esto se puede explicar, el que sea constante, se puede explicar porque es una actividad no competitiva, con lo cual no hay eventos que estamos preparándonos todo el año para ir, ni para batir un récord, y es totalmente libre. Entonces, se practica regularmente durante todo el año, lo cual también lo hace, al no tener estas épocas de gran intensidad, porque te estás preparando para una prueba, por ejemplo, la hace como una actividad ideal de manera recreativa para todo el mundo. Es un punto a su favor, por lo menos. Vale, en cuanto a la naturaleza de las lesiones, aquí tenemos una gráfica de cómo se repartieron los distintos tipos. Vemos que casi la mitad, el 36%, fueron articulares, ¿vale? Ligamentosas y articulares, ¿vale? Y en segundo lugar estuvieron las contusiones, ¿vale? Pero una cosa importante, un detalle importante que conseguí con mi estudio es que casi la mitad de las lesiones articulares fueron por un movimiento en específico del parkour. Y es cuando no llegamos bien a un salto y apoyamos y se nos dobla el tobillo hacia arriba, hacia nuestra nariz, ¿vale? Tanto el tobillo como la mano, ¿eh? Esto también pasa en la mano, en ambas. Llegando a ser un 14% de todas las lesiones, estando compartiendo tercer lugar con las lesiones musculoesqueléticas. Entonces, esto lo hace una lesión ya sabemos qué nos pasa, los que la han sufrido por desgracia, pero eso hace referencia a que es importante tenerla en cuenta cuando vayamos a tratarla. O sea, que es una lesión que hay que investigar. Vale, pasándonos a la zona anatómica, en esta gráfica tenéis en el lado derecho en verde las lesiones de la derecha y en el azul las lesiones de la izquierda. Y en el centro tenéis la suma de todas, ¿vale? El tobillo fue la más prevalente, seguida de la rodilla y en tercer lugar de la muñeca. En el miembro superior, el hombro es la segunda lesión más frecuente, así que es una lesión importante a tener en cuenta. Y en el miembro inferior tenemos también otras lesiones que destacan menos, pero siguen siendo importantes, las del pie y las de la pierna, ¿vale? Observamos que tenemos más cantidad de lesiones, más colores de barras en el miembro inferior que en el miembro superior, con lo cual sacamos la conclusión de que en el miembro inferior se lesionan más, aunque la muñeca no se queda nada atrás, ¿vale? En cuanto a la gravedad de la lesión, casi el 70% de las lesiones no necesitaron ni cirugía ni pruebas médicas, ¿vale? Son 3/4 partes. Y mirar qué porcentaje tan pequeño necesitamos para las lesiones más graves, un 6%. Las lesiones más graves suelen ser fracturas, luxaciones y roturas de menisco, ¿vale? En cuanto al lugar donde se estaba practicando parkour cuando se produjo la lesión, el parque y la plaza y la calle son las zonas más prevalentes que ocupan casi la mayoría de esta gráfica. Y vemos que otras son mucho menos frecuentes. De hecho, dentro de este 7%, ¿cómo se dice? Dentro de este 7% habían zonas bastante peculiares como zonas abandonadas, azoteas, etcétera, que pueden hacer que aumente más el riesgo de lesión, así es que es algo a tener en cuenta. En cuanto a los movimientos que produjeron las lesiones, olvidaos de momento de esta barra de aquí, ¿vale? Que os va a distraer, y centraos en el resto. Este es un listado de todos los movimientos de parkour, ¿vale? Hay diferentes listados, yo he cogido el de UM Parkour, ¿vale? Y observamos que el salto de precisión es la lesión más frecuente, seguida del salto de longitud.
Que no se engañe esto, ¿vale? Porque este estudio, como todos los demás estudios, tiene sus errores. Tanto el salto de precisión como el salto de distensión son movimientos que se usan muy frecuentemente en el parkour, como el salto del gato, la distensión en verde y el salto de brazo en azul, ¿vale? Que como veis, este grupo de 5 son los más destacados y el resto son mucho menores. No quiere decir que el pasamurallas, por ejemplo, o el 180 o el bajo valla, que tienen 0 lesiones, no quiere decir que sean más seguros, ¿vale? Aquí hay un poco de error, de sesgo a la hora de interpretar los datos, que estudios mejores tienen que solventarlo. Vale, volvamos a ver esta gráfica tan bonita que está aquí, quitándonos la atención. Estos son otros movimientos. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos otros movimientos fueron movimientos combinados, variaciones de movimientos y movimientos durante los recorridos que no son ninguno de estos. Esto quiere decir que la gran variedad y libertad de expresión corporal que tiene el parkour hace que sea muy difícil evaluar con precisión los movimientos que hacen las lesiones. Por ejemplo, en este estudio lo demuestra esta gráfica, esta barra que tendría que estar mucho menor. Vale. Y vamos a ir ya al último punto, que ya me estarán riñendo, mirando con mala cara los de Motion Academy, que ya me he pasado bastante. Vale, ¿y ahora qué hacemos para curarlas y evitar las lesiones? ¿Vale? Pues sinceramente con este panorama yo tampoco lo sé. ¿Vosotros sabéis cómo curaríais las lesiones con seguridad? ¿Con seguridad de que lo estáis haciendo bien? ¿De que va a ser eficaz? ¿Vale? Esta primera pregunta os la voy a responder con este ejemplo. Yo he aprendido a curar esguinces de tobillo en futbolistas porque hay mucha evidencia e información documentada y fiable al respecto para hacer tratamientos específicos para el fútbol, para lesiones del fútbol. Al igual sucede con el baloncesto. Existe mucha evidencia científica para poder basar tratamientos específicos y ser mucho más eficaces que usar un tratamiento convencional o genérico. Vale. ¿Usaríais el mismo un tratamiento de fútbol para curar una lesión de baloncesto? ¿O usaríais una lesión de baloncesto, un tratamiento de baloncesto para curar una lesión de fútbol? ¿Me habéis entendido? Me he trabado ahí con las palabras, pero creo que me habéis entendido. Vale, pues si queremos ser precisos y eficaces con nuestro tratamiento, no. ¿Vale? Pero ahora, ¿qué pasa? Me viene un tracer a la consulta que se ha lesionado el hombro y no sé, y voy a buscar información al respecto sobre el parkour. ¿Qué encuentro? No voy a encontrar nada, porque no hay nada al respecto, no hay el libro, hay la evidencia que hemos dicho antes. Entonces, ¿cómo trato a esta persona? ¿Vale? ¿Cómo trato a esta persona eficazmente, no a medias? ¿Vale? Que intento usar otros tratamientos de otras disciplinas que se parecen un poco. En el fútbol a lo mejor se hacen un esguince y el esguince del parkour a lo mejor es parecido. O en baloncesto se han hecho una tendinopatía de rodilla y a lo mejor en parkour es parecido porque saltan. Tampoco te va a funcionar. No vas a ser preciso con la recuperación, ¿vale? Obviamente, ¿vale? Obviamente vas a mejorar los síntomas del paciente y los signos. Ojo, ojo, que cuando estás tratando a un paciente, la historia natural del paciente, la regeneración natural de su cuerpo también te está ayudando a que se cure, ¿eh? Ojo que no lo hace todo el terapeuta, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que el paciente, que me ha pasado muchas veces, el paciente sale de la consulta con una recuperación incompleta, con secuelas o incluso con síntomas que antes tenía y ahora sigue teniendo. Entonces, por eso, además, estamos en una época en la fisioterapia de transición donde se están poniendo en la medicina y en la fisioterapia, en ambos, se está poniendo en desacuerdo muchos tipos de terapias, pero el cambio más radical que se está viendo es que se está demostrando que la fisioterapia pasiva es menos eficaz que la fisioterapia activa, ¿vale? Entonces, por eso se está tratando más con fisioterapia activa. Yo os lo aconsejo encarecidamente, aunque depende de cada caso. Esto habría que hablarlo por privado. Y finalmente,
con toda esta exponencia, quiero decir que es importantísimo todo este trabajazo que han hecho todos los ponentes y Motion Academy, es importantísimo más investigación en el parkour. Vale, necesitamos unas fuentes de información más sólidas y más completas para poder hacer frente a todos los inconvenientes y a todas las lesiones que nos vengan. Y, por supuesto, en otras áreas también como la historia, como la educación física. Y con esto termino ya mi ponencia, perdón por alargarme, espero no haberos cansado mucho y nada más. Si queréis seguirme por redes sociales, la que más uso es Instagram y tengo una plataforma que uso para quien quiera apoyar a este proyecto. Yo me dedico a la investigación de lesiones en el parkour y quien quiera ayudarme con alguna donación, estoy en Timin o puede hacer una foto a eso, a ese QR y ya estaría. Muchas gracias por vuestra atención. Espero mirar ahora la pantalla y que siga habiendo gente y no se hayan ido todos. No, de hecho, nos tienes enganchados a 27 por YouTube y a los 39 que estamos aquí. O sea, nada mal. ¿Vale? Perdonad los nervios, de hace tiempo que no expongo, así es que... Nada, ha estado fenomenal. Bueno, y además de poder apoyarle, también a nivel online incluso podéis trabajar con él, os puede tratar. Eso también sí, estoy tratando de gente de todo el mundo. Tengo gente, ¿dónde está? Bueno, lo habéis visto antes, ¿vale? Estoy tratando gente de México, de Argentina, de Chile, de Holanda, o sea que sin problema. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas me tardes. gustó mucho tu presentación y pues de verdad sí falta, de verdad sí falta bastante información científica para ello. Nosotros como entrenadores pues básicamente basamos lo que tú dices, decimos mal, tratamos de recuperar a nuestros estudiantes en base a lo que se hace, digamos, en gimnasia, en escalada o en artes marciales, pero realmente las lesiones son muy diferentes de tratar de acuerdo a eso. De acuerdo a ello, la mayoría de practicantes de parkour que yo he tratado, pues he tratado con los que he entrenado en estos años, la mayoría empieza a sufrir a los 2-3 meses periostitis tibial. ¿Qué recomendaciones nos darías de prevención pues, para evitar este tipo de problemas? Vale, muchas gracias. Lo que pasa... vale, ya te estoy viendo. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por estar ahí. A ver, vamos por partes, porque me podría enrollar muchísimo, pero hay que ser breves. Como hay un gran vacío, eso es lo que quería transmitir con mi ponencia, ¿vale? Que hay un gran vacío en cuanto a investigación médica del parkour, ¿vale? Y ese es mi objetivo con mi plataforma, buscar información científica sobre ello. Pero eso no quiere decir que lo estemos haciendo mal. Mientras no tengamos esa información, tenemos que basarnos en otros tratamientos, ¿vale? Si yo creo que esto lo tiene que hacer más un profesional sanitario, pero te digo nuestro día a día, si yo creo que un tratamiento de esguince de fútbol va a funcionar con uno de parkour, lo tengo que hacer porque el paciente lo tengo aquí y ahora. La ciencia es lenta, ¿vale? La ciencia es lenta y el paciente lo tengo aquí ahora en mi consulta, en mi camilla, entonces lo tengo que atender ahora. Entonces tenemos que hacerlo lo mejor posible, pero eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados y hay que seguir investigando, ¿vale? El tema de la periostitis, es un tema bastante común. En mi estudio no salió, pero en el estudio de Nueva Zelanda Parkour en el 2015, que hicieron un grandioso trabajo con otro estudio de prevalencia, sí que reunieron bastantes lesiones al respecto en la pierna. Y sobre todo, también, esto te interesará, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda Parkour y otro estudio que no tengo aquí ahora a mano porque no puedo quitar la presentación. A ver. ¿Ves? Es que son muchas cosas, me tengo que poner la chuleta. Vale. Pero te quiero decir con esto que este equipo, el de Nueva Zelanda y otro, detectaron que en el primer año se producen un tercio de las lesiones, ¿vale? O sea que el primer año es un año muy arriesgado, con lo cual yo recomendaría
hacerlos en entornos controlados y con monitores especializados y capacitados para ello, ¿vale? De hecho, Parkour One en Alemania y Parkour Visions mostraron sus resultados en sus gimnasios y la incidencia de lesión era muchísimo menor a la que yo he expuesto aquí, ¿vale? Pero es un entorno totalmente distinto, uno controlado tanto por monitor como por gimnasio, ¿vale? Entonces, eso es imprescindible. Y lo que te interesaba sobre la periostitis es una lesión que estamos predispuestos a ella porque recibimos mucho impacto en cada salto. La parte más difícil de los saltos es la recepción, ¿vale? Y tenemos que hacerla muy bien y tenemos que tener muy buena musculatura para aceptar los saltos sin que nos repercute negativamente. Y, por ejemplo, también usamos mucho asfalto, ¿vale? Usamos muchísimo asfalto. El asfalto aumenta la prevalencia de sufrir una periostitis tibial. Entonces, hay que tener unas piernas, lo que es el gemelo, el tríceps sural o gastrocnemio, hay que tenerlos fuertes y toda la musculatura que está debajo. Entonces, dependiendo si está la lesión o no, fortalecería la zona, en ambos casos, pero de una manera o de otra. También hay otros datos, pero esto ya sería para una conferencia de la periostitis solo. Por ejemplo, los pies pronados se ha demostrado que también aumentan. Los pies pronados sería hacia adentro. Aumenta la prevalencia de sufrir periostitis. Pero así, a grandes rasgos, creo que te he respondido a todo lo que me has preguntado. Gracias. Si queréis saber más, ya me podéis hablar por redes sociales, por Instagram, es por donde estoy activo. Si tenéis más dudas que no resolvéis aquí, me preguntáis, mandáis un mensaje directo y ya está. Dale, claro que sí. Escribiré en estos días. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Estupendo, pues nueva llamada a Andoni. Andoni, ¿estás ahí? A ver, ¿se escucha ahora? Esa es. Vale. Yo tenía un par de dudas, aparte de la que has comentado del entorno en el que se practica, que puede inducir a más lesiones o menos. También, ¿qué tipo de entrenamiento es el que se realiza y qué genera esas lesiones? ¿Cuánta experiencia tienen esas personas que se lesionan? Y con qué frecuencia entrenan esas personas y si le dedican tiempo a la preparación física o no. Vale. Para responderte a esto, me vuelvo a lo que he dicho antes. Existe la información empírica y existe la información científica. La información científica tiene que seguir un riguroso método para saber que esa información se ha recabado correctamente. No sé si preguntas en general o si preguntas por los datos de mi estudio. Un poco por tu experiencia también. Vale. La experiencia hace que te lesiones menos, ¿vale? Pero hace también que tomes más riesgos. Entonces, ahí está la disparidad. Eso sería en cuanto a mi experiencia. En cuanto a datos reales, los estudios se han basado siempre, todos los que hay hasta la fecha, de parkour y prevalencia de lesiones, se han basado siempre en que los practicantes tengan un mínimo de constancia y un mínimo de práctica haciéndolo. Por ejemplo, en mi estudio tenían que estar haciendo parkour al menos un año y como mínimo un día a la semana, como mínimo. Si no, no podían entrar en el estudio. Estos criterios también los han cumplido el resto de estudios, que lo cual he revisado, ¿vale? Pero la carga de entrenamiento no lo sabemos tampoco. Sí que hay un estudio de Shinan, no sé si lo he pronunciado bien, que investiga sobre trazers que entrenan parkour y trazers que entrenan con parkour y aparte acondicionamiento físico. Y se ha visto, por ejemplo, que mejoran su capacidad de salto, pero no se ha investigado si reduce su lesión. Entonces aquí hay un vacío también que no sabemos. Por lógica y por otros deportes tenemos que coger información de otros deportes hasta que lo sepamos. Sí, cuanto más físico, menos lesiones. Pero depende qué ejercicio físico hagas. Es que es muy general decir acondicionamiento físico, es súper general. Por ejemplo, para reducir las lesiones, los entrenamientos de fuerza en estos últimos años están demostrando ser súper eficaces, ser los más eficaces,
¿vale? Y no tanto, por ejemplo, los estiramientos. Y, Andoni, perdona, no sé si me deja algún punto sin responderte. No, era eso, frecuencia, experiencia entrenando y... Ah, bueno, eso, lesiones a largo plazo, eso no te he dicho antes. A ver si hay alguna idea de que, porque claro, siendo la mayoría de los que estamos aquí, tenemos 20, 20 y pocos, y el tiempo entrenando, en el mayor de los casos, no pasa de los 15. Entonces, estos tipos de entrenamientos a largo plazo pueden generar lesiones y cómo se podrían prevenir. Es una incógnita que está muy guay, yo también la tengo, pero no sabemos la respuesta. Hay un vacío ahí y no sabemos la respuesta. En teoría no tiene por qué. En teoría no tiene por qué. Hay mucha gente que piensa, ¿y si el parkour luego me desgasta los huesos o me hace artrosis antes? Lo que nos dice la evidencia científica no es no es estrictamente del parkour, pero la de otros deportes es que no es así. Cuando tú tienes una preparación física moderada y adecuada a tu toleración, a tu tolerancia, no te perjudica. En cambio, en deportes de élite, sí. En deportes de élite donde se exige mucho al cuerpo y las recuperaciones se sacrifican, los tiempos de recuperación, ahí sí que, pues ya sabes que se retiran con tiempo, se retiran los jugadores, se tiran a los 30 años. Sí que te puedo decir que hay un estudio de unos brasileños, de Da Rocha y compañía, que investigaron factores de riesgo en el parkour. De hecho, es el primer estudio que está investigando factores de riesgo, ¿vale? Pero lo hizo muy sutilmente, porque los comienzos siempre son más difíciles. Pero sacó en conclusión que como factores de riesgo estaban, sí que la edad y el género no lo eran, pero sí que eran importantes ¿qué era? Que era la duración de los entrenamientos, a mayor duración, mayor riesgo de lesión, y la edad. La edad, sí, perdón, he dicho que no, pero sí, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de lesión, ¿vale? Esto es un poco contradictorio con lo que he dicho antes, que tienes más experiencia, pero no se sabe por qué. Los autores de este estudio piensan que puede ser porque el organismo tiene menor adaptabilidad a las cargas biomecánicas conforme avanza la edad, ¿vale? Y creo que ya estaría. Muchas gracias. De nada, gracias a vosotros por estar ahí. Antes de dar el paso a la siguiente, nos preguntaban antes por YouTube si, a raíz de lo que hemos visto, ¿no?, de falta de investigación y demás, si es fiable que te trate una lesión de parkour un fisioterapeuta, según lo que nos has comentado, preguntaban. Sí, sí, un fisioterapeuta. A ver, la mayor parte de las lesiones son musculoesqueléticas, como he explicado en el parkour. ¿Vale? Algunas veces hay lesiones de órganos, ¿vale? Pero la mayor parte son musculoesqueléticas. Y el especialista para tratar esto es el fisioterapeuta a nivel conservacional, que es lo ideal, y a nivel quirúrgico, si hiciera falta, yo por desgracia conozco gente que lo han requerido, a nivel el traumatólogo, cirujano, ¿vale? Yo he planteado este punto de vista en la ponencia, que es lo que quería transmitir, pero a día de hoy, como he dicho antes, tenemos que aceptar lo que tenemos. Entonces, yo sí quería un fisioterapeuta, ¿vale? De hecho, yo como fisioterapeuta me trato a mí las lesiones, a mí mismo. Pero, claro, si quieres elegir un fisioterapeuta, pues busca opiniones, busca distintos fisios o busca distintos médicos y quédate con la que mejor, con la que más te convenzca. Sí que puedes buscar a algún fisioterapeuta más especializado en fisioterapia deportiva. Incluso podrías buscar, así como no hay nada de momento. A ver, yo soy fisioterapeuta de parkour, a mí me puedes acudir, pero si no, podrías buscar a fisioterapeutas que hicieran rehabilitación deportiva de deportes de salto, ¿vale? Es lo más relacionado, es lo más relacionado. Eso como para salir del paso ahora, mientras se sale más investigación. Estupendo. Pues sin más, pasamos a la siguiente pregunta. Jesús, de Teamwork. Jesús, Tommy, ahí estáis, adelante. Ahora se me escucha, ¿no? Ahora. Vale. Nada, lo primero de todo que, por supuesto, muchísimas gracias por tu ponencia.
me encanta que hayas resaltado tanto la importancia de la evidencia científica y contrastándolo con lo que son las opiniones o la experiencia que puede tener un individuo o incluso un experto, ¿no? Que aunque alguien tenga mucha experiencia, si no respalda sus opiniones en lo que es la evidencia científica, eso tampoco tiene un gran valor desde el punto de vista científico y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, te agradezco un montón, de verdad, la ponencia que has destacado eso, pero yo lo que te quería preguntar es, yo ya sabes que soy entrenador, soy también preparador físico y también he trabajado con gente en el aspecto de la readaptación deportiva, que entronca mucho con la fisioterapia, y tengo curiosidad por saber tu opinión en cuanto a cuándo consideras que un paciente, tras haber pasado por una lesión, ¿cuándo consideras que está recuperado, ¿no? Es decir, podemos tener el punto que decimos ya este paciente tiene el alta deportiva, puede empezar a hacer parkour de nuevo, ¿no? Puede empezar a hacer ciertas actividades. ¿Cuándo tú establecerías la marca de decir este paciente ya está recuperado de esta lesión? Vale. Esta pregunta está bien, pero me parece muy, muy teórica, ¿vale? Porque la práctica no es así. Yo, por ejemplo, cuando trato a pacientes, les pongo a hacer parkour mediante tratamiento, ¿vale? Porque, como he dicho antes, la fisioterapia activa, la rehabilitación activa es mucho mejor que la pasiva, ¿vale? Pero siendo estrictamente estrictos con esa pregunta, hay autores que usaban pruebas excéntricas o negativas para valorar que estuviera todo bien, pero la verdad que no sería del todo completo. Yo valoraría más que el gesto deportivo que le hizo la lesión lo pueda volver a hacer al 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor me hace una técnica que es más potente y sí que la hace, y la que se lesionó todavía no. ¿Por qué? Porque se suma un componente cognitivo a toda lesión. Igual que he dicho que el parkour es mente y cuerpo, las lesiones también. Tú no puedes curar a una persona solo mirándote en la lesión. Tiene un componente totalmente enlazado cognitivo. Entonces, si tú a esa persona le has curado el ligamento cruzado anterior al 100%, se hace una resonancia y se ve que está al 100%, esa persona puede seguir teniendo dolor o puede seguir teniendo inestabilidad, ¿vale? O puede ser que le falte disminuir el dolor o mejorarle la estabilidad, o lo que es más probable en las fases finales es que todavía tenga inconscientemente ese miedo, ese respeto a ese gesto que le hizo la lesión. Entonces, cuando yo veo que tiene toda la confianza de hacer ese mismo gesto que le lesionó y lo hace perfectamente, es ahí cuando yo digo, vale, está curado físicamente y mentalmente ya no hay problemas que le estén impidiendo entrenar. Porque hay veces, bueno, muchas veces en el dolor crónico que el tejido está todo completamente curado, esto está evidenciado, por supuesto, y el paciente sigue teniendo dolores que no tienen ningún sentido. La típica frase, está todo bien, vete a casa, ¿vale? Me parece brutal conocer tu opinión, Miguel Ángel. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices y me parece que muchos más fisios, no solo en el ámbito del parkour, sino en general, deberían de tener esa visión que tú tienes y avanzar ese tratamiento hasta ese punto, hasta que el atleta realmente recupera la confianza en su cuerpo y recupera la confianza en el gesto deportivo. Muchas gracias. A ti. De hecho, no termina. En mi opinión, el tratamiento no termina hasta ese punto. Otra cosa es que a veces me encuentro pacientes que quieren terminar antes, el seguimiento que les hago. Eso ya es cosa de cada uno. Brutal, maravilloso. Pues voy a dar paso, Héctor, ¿te parece bien? Porque antes la habías como levantado la mano, pero la has bajado, la has vuelto a subir. Sí, te rescatamos ahí. Adelante. Sí. Bueno, mi pregunta es que yo, ¿vale? Aquí en la universidad, pues me han enseñado el concepto de la hormesis. Tú la conocerás porque eres fisio y estoy segurísimo de que la conoces. Entonces, no sé cuánta relación tendrá con las lesiones y no sé cómo ese concepto se verá en el parkour. Pero yo, al habérmelo enseñado en la universidad, mi pensamiento fue, oye, y entonces, mediante la hormesis, ¿se puede acostumbrar el cuerpo a lo que viene a ser el impacto? Es decir, ¿se puede mejorar, reducir? Sí.
por lo tanto, el impacto y la vibración que genera el impacto de nuestro cuerpo al caer ofrece resistencia al cuerpo, es decir, nos está preparando para una posible caída esta hórmesis en el impacto, ¿no? Entonces esta era mi pregunta, porque obviamente necesito un fisio que sepa de parkour para responder a esta pregunta y Exacto. pues aquí te tengo. Explícame un poquito qué es lo de la hormesis, porque no conocía. Vale. El proceso de hormesis creo que es usado en la fisioterapia para acostumbrar el cuerpo a un estímulo. Por ejemplo, puede ser el frío. Ah, vale, sí. Yo le llamo de otra manera. Vale, sí, Vale. sí. Vale. Vale. Sí, esto también te lo puede decir cualquier entrenador de educación física que esté al día, ¿vale? Esto te lo voy a decir de la siguiente manera. Yo he visto gente hacer fondos, de 3 metros sin usar las manos. Y demás. No me acuerdo ahora las cantidades. Y esa persona no se ha lesionado ni en ese momento ni posteriormente. ¿Qué es magia? ¿Que está dotado genéticamente de algo? Podríamos pensar que sí, pero lo he visto muchas veces. Entonces, no estoy de acuerdo con que sea solo genética. Vale. Y el cuerpo, muchos estudios han demostrado que el cuerpo se puede adaptar a cualquier situación que le des. Igual que en mi área de fisioterapia, encuentro muchos problemas de sedentarismo, ¿vale? Porque tú le estás enseñando a ser sedentario al cuerpo, pues el cuerpo dice, vale, pues ahora tengo que gastar menos energía, pues gasto menos energía. ¿Qué voy a hacer? Voy a gastar menos energía en hacer este ligamento menos flexible. Voy a gastar menos energía en hacer este músculo más... Voy a coger energía de este músculo y se atrofia el músculo. Lo mismo pasa al revés. Si tú vas subiendo tu carga, cada vez podrás aumentar más. De hecho, por ejemplo, estoy acordándome ahora de las Olimpiadas de Islandia, que hacen unas actividades deportivas típicas solo de ellos y hacen cosas brutales como transportar coches, ¿vale? Una persona sola se pone a transportar un coche o a arrastrar un camión. Solo te digo eso, ¿vale? Entonces, el cuerpo es capaz, en el parkour también hay casos, no recuerdo alguno, pero hay algún caso de... Ahora mismo no recuerdo, pero sí que hay casos de gente que ha conseguido barbaridades que dices, ¿cómo hace eso? ¿Cómo aguanta su cuerpo eso? Pero el cuerpo, llámese hormesis o llámese adaptación, yo lo llamo adaptación, Vale. por supuesto que lo tolera. Entonces, pero eso necesita una cosa que a día de hoy no tenemos las personas y es paciencia y tiempo. Para llegar a esas cosas tienes que tener paciencia y tiempo. Y hoy en día queremos entrar a YouTube, ver lo que hace Phil Doyle y hacerlo mañana. ¿Vale? Entiendo. Entonces, eso es lo que falta. Vale, sí, me gusta la respuesta, sí. Estoy contento. Vale, gracias. Dejo una buena opinión al salir. Hola chicos, buen día. Les doy un saludo desde Colombia. Más que una pregunta, quería hacer como una acotación sobre el tema y me parece muy importante toda esta información que nos ha regalado Miguel Ángel y toda la información que nos han dado pues, en las ponencias del día de hoy. Y creo que hay una conectividad entre todos los temas que llegan al tema de Miguel sobre las lesiones. Por ejemplo, de lo que nos hablaban ahora rato sobre la physical literacy y sobre la técnica que también estuvieron hablando al principio, y lo que estaba hablando también Héctor Domínguez sobre la hormesis, que no conocía el concepto, también lo tenía como adaptabilidad, pero me parece que es sumamente importante que en el proceso de un practicante, digámoslo en este momento, de un niño cuando empieza en el conocimiento de la práctica del parkour, se tengan unos buenos, digamos, desarrolladores, unos buenos monitores, unos buenos entrenadores que sepan llevar el proceso con estos niños dependiendo de sus etapas y dependiendo de todas sus habilidades, que aprendan a desarrollar todas estas habilidades y adaptar su cuerpo para que en los diferentes procesos en adelante que comience a vivir, pues las lesiones sean menos. No llegamos a esa etapa de que pasaron 3, 4, 5 meses y mi alumno está ya lesionado, sino que podamos pasar como ese rango. Lo digo por experiencia, porque nosotros desde la escuela aquí en Colombia, pues nos hemos enfocado un poco en eso, en
adaptar muy bien a los niños, adaptar muy bien al practicante, que antes de llegar a la técnica específica, pues lleve unos pasos, el paso a seguir para llegar a ese punto final, para que cuando llegue ahí el encuentro no sea tan fuerte y no tengamos pues como ese proceso, esas lesiones. Muchísimas gracias a todos por la información que nos han brindado, es sumamente importante y se los agradezco por permitir que toda esta información llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias a ti por ese aporte. La verdad que puedo añadir que junto con lo que había dicho Héctor Domínguez en su exponencia, que esa analfabetización física es importantísima, porque hay gente que yo me he encontrado, estoy hablando de principiantes, ojo, estoy hablando de principiantes en el parkour, que hay gente que aprende muy rápido y hay bastantes que no aprenden tan rápido, ¿vale? Incluso no reconocen su cuerpo o no saben cómo caer o no saben cómo están colocadas sus escápulas o no saben cómo están sus rodillas. Yo a todo eso, desde el punto de vista de la medicina, le llamamos propiocepción y es uno de los campos a tener en cuenta a la hora tanto de recuperar lesiones como de evitar lesiones. La propiocepción, el darse cuenta de cómo está cada parte de tu cuerpo, reconocerla, es súper importante. De hecho, hice una charla hace un tiempo con Spine Traceuses, que no sé si están viendo el directo, la ponencia, que hablamos sobre ese tema. Y es más de lo mismo que han dicho mis compañeros. Así que muchas gracias por tu aporte también. Es algo a tener en cuenta, enseñarle a los iniciados a cómo entender, a cómo observar cómo su cuerpo se mueve, cómo es y cómo se mueve y cómo se puede mover. Hola, buenas. Primero que muchas gracias por el contenido, la verdad pienso que es muy útil. Y pues mi pregunta o mi duda es que has hablado sobre los tratamientos de fútbol, baloncesto, y me gustaría saber tu opinión sobre los tratamientos en gimnasia, que si podrían funcionar o si se podrían aplicar a los de parkour y si se podría sacar información útil para el parkour de ahí. Vale, gracias Isra por la pregunta. Sí que es una disciplina que se parece más, no la recordaba hasta ahora que la has nombrado. Es una disciplina que se parece más, pero sigue siendo una disciplina distinta, ¿vale? No se hacen saltos de brazo, no se hacen grimpeos, etcétera. Entonces, el tema de las acrobacias sí que puede ayudar en el tema de los tricks y el free running. Yo eso no lo domino, me dedico solamente al parkour. Pero el tema de saltos, por ejemplo, se parece más al atletismo. El salto de longitud, el salto de distensión y el salto de precisión se parecen más al salto de longitud de atletismo. Y luego los brazos y los grimpeos se parecen más a la escalada. Entonces, sí que podría ayudar, parece que es más cercano a los ejemplos que he puesto de fútbol y baloncesto. Los he elegido esos dos porque son más populares, pero aún así sigue alejándose. Pero no es mala idea empezar a buscar opciones de tratamiento con disciplinas que se parecen. Entonces, si yo voy a curar una lesión de salto de longitud en parkour, yo, por ejemplo, me tiraría primero por recuperación de lesiones en atletismo, por ejemplo. Y si voy a hacer una recuperación de un grimpeo, pues me fijaría primero tanto en la carrera de atletismo como en la escalada de montaña. Pero sí, creo que he respondido a tu pregunta o me ha faltado algo. No, bien, bien.